Sopa gente, somos Maya y Moy y esto es Me enamoré de un católico. Hoy lunes 3 de junio del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 1 al 12. Dice así: En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, le envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarle otro y lo mataron. Les envió otros muchos y lo golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy pues es un poquito extenso y habla básicamente del pueblo de Israel, de que cómo era el pueblo de Israel, que Jesús, primero vinieron los profetas, los apedrearon, los echaron, los mataron, luego mandaron más profetas, el Señor mandó más profetas, les pasó lo mismo, y al final el Padre envía a su Hijo y básicamente pues lo matan, lo montan en una cruz. Y es Jesús como contándole a los sumos sacerdotes y a los ancianos y a los escribas lo que iba a pasar con él básicamente. Pero hay algo que me gusta mucho de este evangelio y creo que es lo que quiero traer a meditación, y es que cuando ellos escuchan todo esto, esta parábola, y se dan cuenta que esa parábola trata básicamente de ellos, dice el texto del evangelio que ellos quisieron apoderarse de Jesús, es decir, quisieron agarrarlo en ese momento y llevárselo y callarlo. Pero ¿por qué no lo hicieron? Dice el evangelio que porque tuvieron miedo a la multitud. Mis hermanos, en ese momento ellos iban a aprender a Jesús, iban a agarrarlo y querían apoderarse de él y llevárselo, pues obviamente porque la rabia que tenían en ese momento, pero no lo hicieron porque había una multitud. Y esa multitud evidentemente no pudieron llevárselo porque esa multitud iba a defender a Cristo. Y quiero traer esta meditación precisamente a este punto. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para defender a Cristo hoy en día? ¿Qué es lo que estás haciendo tú hoy? ¿Qué estás haciendo hoy tú, lunes 3 de junio, para defender a Cristo? ¿Qué estamos haciendo para defender a Cristo y al cristianismo y a todos estos valores que hemos aprendido del Señor? A amar, a tener paciencia, a perdonar, la fidelidad, el don tan hermoso del matrimonio. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para defenderlo? Como aquella multitud. ¿Tú y yo qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando de Cristo? ¿Estamos dando buen testimonio? ¿Estamos amando al prójimo? ¿Estamos perdonando a los enemigos? ¿Estamos sacándonos nosotros de la ignorancia, del desconocimiento de la fe? ¿Estamos formándonos? ¿Estamos conociendo la iglesia? ¿Estamos conociendo los misterios de Dios? ¿Estamos yendo a Eucaristía? ¿Estamos hablando de Cristo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para defender a Cristo hoy en día? Yo me imagino que en ese momento la multitud se puso delante del Señor y no dejaron que los sumos sacerdotes se llevaran al Señor. Hoy,
¿Qué estás haciendo tú para defender a Cristo, al Evangelio y todos los valores cristianos?